Estimados y estimadas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en una nueva edición de Corona Birra, esta vez para pensar el tema del odio, ¿no? En contextos de encierro durante el COVID-19. Para ello estamos con el amigo, pero también profesor Francisco Ferrer Arroyo, que es profesor de Psicología Jurídica en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y también es el director del curso sobre neurociencias y derecho en la Fundación INECO que dirige el doctor Facundo Manes. ¿Cómo andas, Francisco? ¿Qué haces, Dami? ¿Cómo estás? ¿Qué es? ¿De noche? ¿De día? ¿Qué onda? Sí, porque viste, con esto de la virtualidad uno no sabe en qué momento te van a estar escuchando, mirando, ¿no? Uno sube el video en YouTube y se pierde en la nube y cada uno, viste, estas cosas las consume cuando quiere. Y la gente se pregunta, ¿a qué hora estarán filmando esto? ¿Será las 10 de la mañana? ¿Será el horario de la siesta? Vamos a comentarle, ¿no? Que nos levantamos a las 7, 8 de la mañana para preparar esta charla. Ahora en este momento son las 9 de la mañana, estamos tomando mate. Sí. Por no decir que es verdad. Pero la vamos a por no decir que es verdad, son las 5 de la tarde del sábado, ¿no? Ah, claro, porque puede ser el mate de la merienda. Bueno, ya el concierto es absoluto. Bien, bueno, Francisco, a ver, vamos a comenzar a charlar sobre el odio. Vos sabés que a mí me interesa mucho el tema de las noticias falsas, de cómo se estimula la polarización, pero la idea es conversar con vos, ¿no? Que tenés este acercamiento con la neurociencia, con la psicología social. Entonces, bueno, a ver, ¿cómo podemos explicar el sentimiento, la emoción del odio? ¿Hay una diferencia entre sentimiento y emoción? Mira, voy a bajar un poco el volumen de esto. El odio es una emoción, como otras tantas. En realidad hay 6 emociones. Vos tenés el odio, que es una. Tenés después la alegría, la tristeza, la sorpresa, el asco. Y estas emociones lo que nos hacen en general es poder responder frente al mundo. No es que vienen las emociones para enamorarnos. Ayuda, cuando estás enamorado es donde más, viste, vos las sentís. Pero vienen para responder frente al entorno. El odio, la ira en realidad, que suele ser la palabra que habitualmente se usa, es una respuesta que tiene la gente frente a una situación que consideran que las está agraviando por algo. Si vos estás conduciendo y te chocan el auto, ¿no? Te choca el de atrás, enseguida te activa lo que nosotros estamos hablando, la emoción odio, y salís enojadísimo, y salís requete caliente, y tu mujer por ahí te dice, pará, y vos no parás. ¿Por qué no parás? Porque es una emoción, y las emociones no pueden controlarse en principio, te hacen actuar. Después puede ser que cuando vos bajes y veas que el que está atrás es así de grande y ahí recapacites. O no, puede ser que la emoción odio sea tan intensa que aunque sepas que te va a matar, sigas enojado. Entonces, las emociones tienen esto de activarnos. Obviamente, la emoción alegría, cuando estás contento, también te activas y te pone contento. Y así con cada una de las emociones. La emoción odio, en el fondo lo que busca es recomponer situaciones que vos creés que son injustas. Vos percibís algo como injusto. Pero no tanto en términos morales, ¿viste? Hay que pensarlo más en que cuando me choca el de atrás, eso para mí es una injusticia, porque ¿por qué me chocó? Y además el odio y la ira lo que hace siempre es sesgar nuestras formas de pensar. Y esto está bastante estudiado en la toma de decisiones de jurados, pero se puede aplicar a cualquier cosa. Cuando vos estás enojado, tendés a interpretar la conducta del otro como intencional. Es decir, cuando me choca el de atrás, yo digo, este tarado que no mira lo que hace. Es decir, me lo hizo porque es un tarado o me lo hizo porque no está prestando atención. Entonces me va toda esa bronca imputándole toda la responsabilidad. Por ahí al tipo, en realidad sí, no prestó atención porque justo lo llamaron para decirle, mire, su hijo acaba de tener un accidente, ponele. Claro. Y estaba preocupado. Pero yo le imputo toda la responsabilidad y casi como la intención. Entonces, con eso voy directamente hacia esa persona y quiero atacarla. Entonces, la emoción odio es eso. Y el sentimiento es cuando yo tomo conciencia de esto que estoy experimentando. Por eso yo te decía que técnicamente a la emoción se le llama ira, y odio podríamos utilizarlo como una toma de conciencia del sentimiento que estoy experimentando. Cuando pasó la situación y yo sigo manejando
y mi mujer me mira y me dice, ¿qué te pasa? Estoy recaliente. Ahí yo estoy tomando conciencia de la emoción que estoy experimentando. Bien, entonces a ver si lo entiendo bien conceptualmente. La ira sería una emoción y el odio sería un sentimiento que tiene que ver con la toma de conciencia. Podríamos llamarlo así, sí, sí, sí. Pero me Bien. interesa que entiendas, cuando vos estás alegre, vos estás contento, y es una emoción. El estar contento es una emoción, es balística, se activa, Claro. y cuando vos te das cuenta que estás contento, eso es un sentimiento. Es Claro, la toma de conciencia de qué bien que estoy con esta persona. Claro, cuando estás enamorado, ¿no? Que tal vez vas cantando por la calle y de repente alguien te dice, che, ¿estás contento? No, que no estoy contento, no, sí está contento. Y te hace tomar conciencia, muy buen Claro. ejemplo. Y ahí vos decís, che, la verdad que, ¿cómo me cambió la vida? ¿Por qué no te conocí antes? Cuando vos haces ese clic, es que tomas conciencia del sentimiento. Claro. Y entonces, después de, no sé, 2 años de noviazgo, ahí pasás al sentimiento odio. No, por supuesto es un chiste. Fran, a ver, vos... 3 años son el periodo que se ha estudiado que dura la intensidad de la pasión, de la emoción, si querés, alegría, que despierta lo que nosotros conocemos como amor. Los que estudian la neurociencia del cerebro enamorado te explican que cuando te enamoras ingresás en una suerte de adicción hacia la otra persona. Y el otro, cuando vos lo ves, cuando estás con el otro, lo que hace es que tu cerebro se inunde de unos neurotransmisores neuroquímicos como la dopamina, la serotonina, la noradrenalina, que hacen que te sientas pleno. Y todo eso hace que tengas las sensaciones de mariposas en la panza, porque hay una sensación de intensidad emocional. Todas esas sensaciones hacen que se te acelere el corazón cuando ves a la persona. Todas esas neuroquímicas facilitan el sistema motor. Cuando vos estás enamorado y tu pareja te dice, mi amor, son las 3 de la mañana, está lloviendo, hay 4 grados bajo cero, pero querés venir, te cruzás la ciudad, en remera te la cruzás. ¿Por qué? Porque la zona motora, con toda esta circuitería de recompensa, te activa para que funcione. El engaño biológico ahí en el fondo está para que se reproduzca la especie, ¿no? Para que te encuentren y la especie continúe. Y entonces el momento culmine es el orgasmo, donde sea la liberación de estos neuroquímicos en el cerebro, es un tsunami. Y baja. Esto lo baja y cambias, y el amor tiene 2 partes, una sexual, romántica, apasionada, y la otra de apego, de cariño. Siempre están las dos, ¿eh? Cuando una persona te empieza a gustar, te gusta por las 2 cosas. Al principio más por lo sexual o el juego de encontrar un placer compartido intenso con el otro. Pero después de los 3 años, esa pasión se convierte en un cariño y muta ese desenfreno, ese cerebro que estaba adicto al otro, a una emoción un poco más tibia. Pero también está preparado evolutivamente, porque si la pareja sigue apasionada, no le dan bola a los hijos, ¿viste? Después comes, ahora vamos a jugar nosotros. Entonces está todo pensado, millones de años de evolución que está puestos a disposición nuestra y no nos damos cuenta. Por eso está bueno esta charla, porque cuando activan la emoción odio en nosotros, las redes sociales, están jugando con cosas que se fueron armando hace millones de años. Porque los animales tienen las mismas emociones que nosotros, las compartimos con ellos. Claro. Un animal tiene emoción ira también. Y emoción alegría también. Fíjate en los perros. O te gruñen o mueven la cola. Entonces tenés ahí claramente la representación de estas emociones entre ellos y nosotros. Bien, Fran, ahí te escucho y se me ocurren varias preguntas, ¿no? Ahí cuando decís esto de que están jugando con nosotros, eso me interesa para conversarlo también a partir de un artículo que leemos en Comunicación, que el autor comienza hablando de que pasa 5 horas enfrente del teléfono, ¿no? Que es mucho tiempo, y entonces ahí comienza él a investigar justamente cómo hay todo un mecanismo de manipulación y adicción construido por parte de las redes sociales. Pero antes de ir a eso, bien, me interesa preguntarte por lo que dijiste antes, que es pensar el odio vinculado a lo injusto, ¿no? Y como a un modo de hacer justicia. Porque a mí me sucede que
observando, ¿no?, el comportamiento de redes sociales, me sucede muchas veces que el odio, ¿no?, me produce odio. Ahora, cuando uno comienza a ver o comienza a pensar el odio como un mecanismo de injusticia, cambia muchísimo lo que estamos pensando. ¿Cómo es ese vínculo entre odio, justicia e injusticia? Mira, cuando vos ves una noticia en una red social, fake news, ¿no? Sí. Me decís que se te activa a vos. Claro, me genera bronca que hayan noticias falsas para manipular a otras personas. Eso es lo que yo podría traducirte como un sentimiento en vos, Damián, de injusticia. Vos sentís que le están mintiendo a la población. Le están engañando al pueblo. Entonces te pones como loco. Te pones como loco porque estás viendo que le están mintiendo al pueblo. Y lo mismo como el ejemplo que alguna vez charlamos. Estoy en el colectivo y veo que sube una mujer embarazada y nadie le da el asiento. Me pongo como loco. ¿Por qué me pongo como loco? Porque esta respuesta emocional básica nuestra, ira, se activa sola. Se activa sola. Se activa sola. Bien, entonces es interesante, ¿no?, pensar eso, el vínculo entre odio y injusticia, porque también podemos pensar entonces que aquella gente que difunde un montón de noticias falsas, ¿no?, que, digo, más que enojarnos con esa gente, nos debería generar hasta cierta, no sé si la palabra es compasión, puede ser una palabra medio fea, porque esa gente está siendo engañada sintiendo que en verdad está haciendo un acto de justicia. ¿Así actuaría el odio en las redes sociales? Claro, y acá yo te dije algo también, que es el odio, lo que genera es un sesgo cognitivo y que vos interpretás que la fuente que generó esa injusticia, esa mentira, lo hizo intencionalmente. El que me chocó es un tarado que no se fija en lo que hace. Entonces, de alguna manera tiene como un dolo eventual, ¿no? No le importan los demás. Cuando vos ves una fake news que te lo pasa una tía, que no tiene ni idea de política, mirá lo que está pasando en la OMS, y vos te enojás y hasta creés que la tía lo está haciendo a propósito. Vos me decís, bueno, después por ahí pienso que no, que tal vez es una persona ingenua. Pero una víctima. O una víctima, pero en principio no reaccionamos así, con ese grado de comprensión que vos tenés, porque el odio no está para que vos lo razones, el odio está para que actúes, como todas las emociones. Si vos te pones a razonar el amor, lo perdés al amor, ¿viste? Te pones a razonar las emociones, podés llegar a desarmarlas. Pero el odio tiene esa función, ¿viste? De activarte a vos para que hagas algo, para que protejas a alguien, para que te protejas a vos mismo. Pero el problema es que en esa protección, vos tampoco sos un tipo que puede medirse hasta dónde responder. Cuando uno se va entrenando, de a poco uno va pudiendo controlar la respuesta emocional. Por ejemplo, los jueces son personas, igual que todo el mundo, que tiene una respuesta emocional frente a un caso que le toca, ¿no? Alguien que estafó a una viejita, un violador, ¿viste?, un secuestrador, le cae el tipo ahí, lo tenés enfrente tuyo. El primero, segundo, los primeros 10 casos, a vos se te activa la parte emocional, ¿viste? La amígdala empieza a trabajar, la amígdala cerebral empieza a funcionar. Y como juez, vos tenés que saber que vas a tender a interpretar que lo hizo porque quería, lo hizo porque esa es su propia voluntad. Y vas a sesgarte a ver otras variables que pueden estar explicando el por qué pasó lo que pasó. Entonces un juez es alguien humano que tiene respuesta emocional, pero que controla esa respuesta desde la racionalidad, con una parte del cerebro que es el lóbulo prefrontal, lo que está acá, atrás, arriba de los ojos, detrás de la frente. Está bastante activado eso y te permite frenar. Todos nosotros en nuestro campo laboral de a poco vamos logrando controlar las emociones. Claro. Estoy pensando, ¿no?, que me haces acordar también otro artículo que leí de un académico, Pablo Boczkowski, que justamente él señalaba que, yo nunca lo había asociado con el odio, ¿no?, pero que gran parte de quienes difunden justamente estas noticias falsas son gente que están como, tiene que ver también con un enojo con la política, ¿no?, de la corrupción, de gente honesta justamente que se levanta a las 7 de la mañana, vuelve a las 9 de la noche, después lee una noticia que tiene que ver con corrupción y a las 9 de la noche, ¿no?, te genera indignación, ¿no?, obviamente. Ahora, el punto es cómo comienza después a difundir entre esas redes, ¿no?, de enviar un montón de noticias negativas. Me pregunto, negativas no, noticias falsas, ¿no?, que es diferente.
me pregunto, vos en un momento decís la tía, ¿no? Y yo también pensaría en el ejemplo de la tía y tal vez, no sé si haces una lectura parecida a lo mismo, observo que son los más adultos, los y las más adultas, quienes más difunden estas noticias falsas y estos mensajes de odio por redes sociales. Puede ser que a mayor edad cueste diferenciar más entre lo verdadero y lo falso en Internet, o puede ser que sean más ingenuos, y puede ser que tengan más, que se les estimule más el odio. ¿Cómo lo ves? Es directamente proporcional la edad de las personas con el grado de credibilidad que tienen. Cuanto más adultas se van haciendo las personas y cuando ingresan en la tercera edad, son muy, muy ingenuas. Por eso es que es tan fácil estafarlas. Por eso el cuento del tío de la película Nueve Reinas, por ejemplo, funciona también. Porque vas perdiendo cierta capacidad también evolutiva que tenemos los seres humanos para percibir indicadores de que no están siendo sinceros con nosotros. En el periodo de la adultez es donde mucho más lubricado tenés ese sistema de detección de estafadores. Los viejitos van perdiendo esa capacidad. Y algunos te dicen que en realidad eso también es bien. ¿Por qué? Porque te permite confiar en los demás, vivir, entre comillas, feliz, vivir en un mundo de pares. Si vos llegás a los 80 años con la cabeza tuya, te volvés loco. ¿Por qué? Porque mirás las redes y te pones indignado, porque no confías en nadie, porque te parece que el mundo no tiene solución, que el país se va a ir al tacho. Cuando uno llega viejo, en algunos casos desarrolla una demencia senil, con lo cual ya vive en un estado de nirvana. El problema es para los parientes. Pero el que desarrolla una demencia se desprega de la realidad y vive en su planeta. Pero la edad hace eso. Nos hace mucho más inestables emocionalmente. Gente que ha sido muy dura toda su vida, cuando llega vieja se pone mucho más sensible, juega con los nietos. Y mucha gente te dice, yo no lo puedo creer. Mi papá a mí me trataba como una esclava. Y mirá lo que es con Josefina. Yo no lo puedo creer. ¿Qué pasó? Bueno, pasaron los años. Y otro tema también importante es que en nuestra edad, ponele, en la edad adulta, nosotros somos bastante proclives a los vicios también. Y el odio es una emoción que te activa como una droga. Entonces hay gente que empieza a encontrarle un sentido a su vida con el odio. Entonces todos los días mira las redes sociales para reírse por un lado, para indignarse por otro lado. Se activan como emocionalmente. Claro. Pero es una activación de corto plazo, ¿viste? Porque si fuera una activación de verdad, señores, que se enojan tanto, ¿viste? Hagan la revolución. Tener un cambio social. Pero no, bueno, enojarse y contestar. Rompen el teclado, más o menos. Bueno, lo que señala este artículo, y ahí se manifestó vamos a dejar el link para que la gente lo pueda leer. Bueno. Lo que señala este artículo también es que es el odio, ¿no? O estas sensaciones, porque también se estimulan con los likes, con los me gusta, etcétera, generan dopamina, que la dopamina tiene un efecto, pero por corto plazo. Entonces lo que hacen es ir liberándote pequeñas dosis de sensaciones, ¿no? Acá tal vez no plantea tanto el tema del odio, plantea más que nada el tema de los me gusta, de los likes, de los comentarios, de las notificaciones, pero podemos pensar entonces también que puede llegar a haber una construcción de adictos al odio y que se conecten esto. Porque yo hago una lectura parecida sin tener los conocimientos que vos tenés de neurociencia, pero sí observo ciertas prácticas que es conectarse para odiar, y no importa si la información es verdadera o falsa. Eso es lo que me llama la atención, ¿no? Que no importa si la información es verdadera o falsa, ¿no? Pues si pudiera ser verdadera entendería la indignación, pero es información falsa y que se nota desde la otra vereda que esa foto está manipulada. Noticia, ¿no? ¿Cómo? Que la verdad no te arruine una buena noticia. Claro, esto sería, bueno, está bueno pensar eso, porque sería desde el punto de vista del receptor, ¿no? Que la verdad no me quite mi recepción, mi modo de recepcionar. Bien, claro, bien. Mirá, cuando se activa una emoción, el cuerpo la quiere mantener en general. Inclusive la de tristeza. El cuerpo quiere mantenerla. Porque si no, sería muy fácil sacar a la gente de los cuadros de depresión. Pero claro, el cuerpo entra en esa emoción y disfruta la melancolía. Cuando estás alegre, también querés mantener la alegría.
De hecho, cuando estás alegre, vos fíjate que en una fiesta familiar que estamos todos celebrando y se rompe una copa o se cae vino en el mantel, la gente no dice, alegría, alegría. Alegría, 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 alegría. Sí. Para mantener el clima emocional que estás viviendo. Y a las personas les pasa lo mismo. Cuando están disfrutando el odio, y vos me dirás, ¿cómo disfrutar el odio? Es que lo disfrutan. Porque vos hacés las cosas que disfrutás. Inclusive los masoquistas son personas que disfrutan el dolor. Así que tenés que entender que el que vive en un mundo de odios y que consume odio es porque uno es no solamente lo que come, sino también lo que lee y lo que ve. Entonces alimentás esa cuota de emoción, ira cotidiana. Y si vos me decías que activa la dopamina tiene una función muy, muy interesante, que es activa el circuito de recompensa, es decir, vos tenés un placer intenso por lo que estás viviendo, pero también anula o inhibe la zona prefrontal del cerebro, que es la que te permite hacer juicios críticos. La dopamina donde más claro la ves es cuando te enamorás. Cuando te enamorás, tu cerebro inundado de dopamina disfruta, pero no critica. ¿Ves? A ver, vos hablas de juicios críticos y yo tengo una especie de muletilla que es muy simple, pero también podría apelar a tu explicación más compleja. Entonces yo digo que el odio embrutece. ¿Bien? ¿Y por qué señalo esto? Porque se simplifica la realidad, se actúa con la polarización, vemos solamente entre buenos y malos y por supuesto que nosotros somos del lado de los buenos, no existe la complejidad. Esa muletilla, así que hasta un poco provocadora, podría tener una explicación más compleja como la tuya en que se inserta, no sé, ¿dijiste el lóbulo frontal? Sí, en el prefrontal, con el que hacemos juicios de valor, costo-beneficio, cálculos, nos inhibimos, planificamos. Bien, y se anula el juicio crítico. Se anula. La dopamina anula el juicio crítico. Cada vez que se libera dopamina, tenés una sensación de placer y se inhibe la crítica. Por eso cuando vos estás enamorado, te decía, lo ves hermoso y te parece perfecto todo lo que hace el otro. Pero con el tiempo, y acá en la cuarentena, la gente que está conviviendo hace mucho tiempo con una misma persona lo habrá notado, esas cositas que tanto te gustaban, ¿no? Que cantara el himno nacional eructando, por ejemplo, ya no lo soportás más. Ya te parece intolerable, te parece una grosería que no la querés bancar más. Entonces las emociones tienen eso, te dan información de lo que tenés que hacer. No comer, salir de acá, atacar, quedarte callado. Y después vos, si tenés posibilidad, podés negociar con la emoción. Pero las emociones nos secuestran. ¿Por qué? Porque tienen millones de años de evolución. Entonces te hacen actuar automáticamente, o no actuar. Pero ellas toman la rienda de tu cerebro. Y después, si hay una percepción, se llama appraisal, una evaluación de que no hay riesgo o de que la persona que me chocó realmente fue sin querer, ahí puedo bajar mi nivel de activación emocional. Pero se activan balísticamente y no es que bajan balísticamente. Se activan y pueden bajar un poco para que la respuesta no sea conductual. Pero seguís enojado, seguís triste o seguís contento a veces. Bien. Y recién, bueno, estábamos comenzando a hablar de este tema del aislamiento, de la cuarentena. ¿Aumentan nuestros niveles de odio, nuestros niveles de ira en este contexto? ¿Puede suceder eso? Lo que nos pasa, yo el otro día lo pensaba, es parecido a lo que le pasaba a los indios Hopi de Estados Unidos, sí, cuando no llovía. Cuando no llovía, los tipos se empezaban a poner nerviosos. Sí. ¿Y por qué? Porque si no llueve en una tribu, lo que vos tenés es que hay sequía. Sí, no te pasan los alimentos. Y si no tenés cosecha en un pueblo primitivo, en uno de los pueblos originarios, se te muere la población. No hay supermercado, no hay stock, no hay cosas frisadas. Entonces, cuando había sequía en las tribus de los Hopi, empezaba a generarse un estado de ansiedad terrible, como el que tenemos ahora. ¿Pero por qué era? Porque no tengo ni idea cuándo va a llover, y si no llueve nos morimos. Nos pasa lo mismo acá. No tengo idea cuándo va a terminar esta cuarentena. Entiendo por qué, pero no sé cuándo va a terminar. ¿Qué hacían los Hopi para que no se les generara un caos en la tribu? Hacían algo de lo que todos los occidentales nos reímos mucho.
la danza de la lluvia, así. Se ponían a hacer la danza arriba de un pasto y a adorar a las nubes para que vinieran y llovieran. Científicamente sabemos que eso no cambia el sistema meteorológico. Pero ¿qué tiene? Que te permite que la sociedad viva 15 días más sin matarse. Y en 15 días va a llover, porque nunca pasó que tuvieras más de 60 días sin lluvia. Entonces, si mira, también hay una explicación científica asociada con la cultura y a la cuestión del orden social de, por ejemplo, esta danza. Claro, pero fíjate, ¿para qué es? Claro. Para adorar a Dios, pero en el fondo tienen una explicación, como vos decís, de orden social y de abrir una válvula de escape para que la gente diga, pudimos hacer algo para controlar el destino. Porque lo que no soportamos es no poder controlar el futuro. En esta cuarentena lo que nos pasa es que no podemos controlar el futuro. No sabemos qué va a pasar ni cuándo va a dejar de establecerse el confinamiento. Y el odio, la ira sería entonces una, no sé, pensando un poco que hace una válvula de escape a la incertidumbre, a la angustia. ¿Se activa más el odio o no tiene nada que ver? Y acá no sé. Sé que se activa la ansiedad y el enojo es por esta sensación de injusticia, de que me están haciendo que me quede acá guardado cuando yo podría estar trabajando y produciendo. Entonces me activo con esta sensación de están tocando mi patrimonio o están tocando mi capacidad de poder producir. Digo, mi libertad no es lo que más se suele... Pero es interesante también cómo hay ciertas personas que reaccionan con odio, ¿no?, a mi libertad, y cómo hay otras personas que reaccionan, diciendo, bueno, es un modo de cuidarnos entre todos, ¿no? Eso es como, hay como dos tipos de reacciones, más allá de la ansiedad, que eso diría que cruza a todo el mundo. Claro, y depende, por eso yo no te puedo decir que el odio es generalizado, depende cada uno cómo lo interprete. Ahora estamos en un periodo de cambio. La emoción social que invadió a todos cuando empezó la cuarentena fue el miedo. El miedo lo que nos hizo fue que como corderos nos reuniéramos todos y siguiéramos al pastor. Y en ese sentido, todos los países tomaron a una persona como pastor, que en general fueron los presidentes, y vos viste que no había divisiones. Todo el mundo dijo, hacemos lo que Moisés dice que hay que hacer. Y todos nos metimos los 40 días, las 40 noches en nuestras casas. Cuando empezás a perder el miedo, empiezan a generarse las situaciones de, hey, nos está obligando a quedarnos. Y ahí se toca lo que vos llamabas la libertad, el patrimonio, el querer hacer algo y no poder hacerlo. ¿Por qué? Porque hay un poder que me dice que no. Y ahí Foucault te dice, siempre que hay un poder hay una resistencia. Y entonces empieza la gente a romper este pacto que tenía con este Moisés, que les prometía llevarlo a la tierra prometida. El problema es que tal vez la gente esté rompiendo el pacto porque se da cuenta que los Moisés no se animan a decir, bueno, muchachos, ya está. Se van a morir algunos, pero salgan. Es decir, hay un miedo a poner la firma y decir, bueno, empiecen a vivir como vivían antes. Porque va a haber muertos y esos muertos te lo van a endilgar a vos, como dirigente de ese pueblo. Entonces, yo poniéndome en la cabeza de cualquiera de los mandatarios de los países que tienen cuarentena, digo, ¿cómo salís de esa encerrona? Porque ahora el miedo lo tenés vos. Porque vivimos en una sociedad que hoy te alaba y mañana te crucifica. En nuestro país, en Argentina, tenemos una persona que ingresó al poder como presidente con un índice bajo de representatividad y popularidad. Creció hasta más del 80%. Pero sabe, y todos los analistas políticos saben, que ese margen de popularidad en una semana puede caer bajo cero. Y los propios políticos también lo saben. De hecho, Perón decía, cuando entraba a los escenarios y todo el mundo lo aplaudía, le decía a uno que lo acompañaba, esto que hoy me aplauden, mañana me van a abuchar. Y hasta lo dijo Jesús, entre nosotros va a haber uno que me va a traicionar. Es decir, tenemos esta conducta de, frente al miedo, seguimos al líder. Cuando empezamos a no tener más miedo, queremos volver a nuestra vida común. Como no nos permiten volver a nuestra vida común, porque ahora el líder tiene miedo él de que le imputen las posibles muertes, tenemos esta tensión de que me están restringiendo mi libertad. Están siendo injustos conmigo. Por eso es que la gente empieza a romper la cuarentena. Y entre comillas, yo creo que lo que la dirigencia quiere es que la gente la rompa la cuarentena. Entonces, la gente rompe la cuarentena, empieza a vivir, va a haber muertos y la dirigencia va a decir, bueno, ¿qué quieren que le haga? Yo les dije que no podían salir.
Me parece que el pasaje va a ser así, va a ser como una cosa embarrada, ¿viste? No, no va a ser muy claro, como cuando tenés una ruptura de pareja, no es tan claro. Empiezan a haber crisis, empiezan a haber manoseos, y un día, bueno, ¿qué querés? Estábamos mal. Te cuento que ahí mientras hablabas empezó a ladrar mucho mi perrita, así que tuve que domesticar mi sentimiento de odio. No la escuchaste porque apagué el micrófono, pero estaba pensando esto porque, digo, insisto en esto, como que hay diferentes reacciones, ¿no? Está esta reacción de, bueno, odiar, que me restringe la libertad, pero también está la otra opción de decir, bueno, esto es como la decisión menos peor, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en Lanús lo tengo a mi viejo y mi abuela y digo, ir a visitarlos y romper la cuarentena también implica que le pueda llevar el virus a ellos, ¿no? Entonces, pensando un poco en reaccionar de diferente modo, ¿no? El odio a que restrinjan mi libertad, ¿no? Estamos hablando en extremo, ¿no? En el medio, por supuesto, que hay un montón de grises, ¿no? Pero para pensar, o el decir, me quedo en casa por una cuestión. ¿Te acordás? Al principio se apelaba mucho a la solidaridad, ahora ya la solidaridad no está tal vez está más esto de Argentina unida, que también sabemos que es una cuestión de comunicación política. ¿Puede haber personas que estén más inclinadas hacia un sentimiento y otras personas que estén más inclinadas hacia otro sentimiento, incluidos, por ejemplo, el odio? Sí, claro, sí. La gente, a pesar de que no haya estas pandemias, ya te digo, hay gente que disfruta todos los días enojándose con las noticias, indignándose con las fake news, y eso es un disfrute, hay un goce en eso. Hay otra gente que disfruta la interacción social con el otro y vive la vida, si querés, en un margen de alegría. Trata de encontrarle el aspecto positivo a las cosas y disfruta eso también. Hay otra gente que vive con miedo, y vive con mucho miedo y no quiere salir de la casa o tiene miedo a las enfermedades o que la asalten y vive con eso. Son distintas, como podría decirte, manifestaciones de estas emociones, que a veces le podemos poner un nombre: depresión, agorafobia, trastorno de ansiedad, ¿viste? Incapacidad para el manejo de la ira, que es típicamente la gente que ejerce violencia doméstica, y lo ves bastante claro. Y sí, hay como una, no predisposición genética, sino que cada uno, en función de la sociedad en la que vive, la edad que tiene, el género al que pertenece, va desarrollando unas emociones u otras. Y la sociedad, viste, ya te digo, bastante proclive a jugar con todas estas emociones nuestras. Vos y yo estudiamos sociología, porque la idea nuestra era poder comprender la conducta de los grupos sociales y predecir sus comportamientos. Bueno, eso se potenció a la N con las redes, porque hoy vos podés predecir la conducta, ya no del grupo social. El grupo social es obvio que se puede hacer. Podés predecir el comportamiento de una persona casi. Podés predecir el video. Ahí estás pensando también en Big Data, Cambridge Analytica, manipulación. ¿Se puede manipular a través del odio? No sé, a ver, me interesa preguntarle si se puede manipular a través del odio, pensando también en, bueno, desde la comunicación que nos interesan los efectos. Y también me pregunto con esto de, pensando en contexto de Argentina, pero que no es solamente Argentina, uno lo puede ver en Brasil, en Estados Unidos, en Europa, con esto de la polarización, que el odio vaya mutando, o no sé, por ejemplo, gobierna entonces estoy más tranquilo, gobierna el otro, me lleno de odio, o odias todo el tiempo, como, o sea, puede ser, gobierna odio, no gobierna no, ¿viste? Ahora están circulando los memes esos del perrito así grandote y el perrito así chiquitito, ¿viste? No lo vi. Sí, porque hay un fenómeno que había estudiado Robert Merton que se llama dinámica de grupo, no se llama eso. Dinámica de grupo, y te explica que hay dos formas en que los grupos interactúan. Una que es con los que son como yo, y eso se llama endogrupo. Soy solidario con los que piensan como yo, y los que son como yo son inteligentes, son morales, son personas de bien. Y el exogrupo es cómo mirás a todos los que no forman parte de tu grupo. Todos los que no son del nosotros, son el ellos, son el exogrupo. Y son despreciables, y son inferiores, y son ladrones, y son inmorales. Entonces, vos tenés a tu grupo que es perfecto, y mirás al otro grupo como el responsable de todos los males.
Los dirigentes políticos, desde siempre, se han puesto en las cabezas de estos grupos y dicen, nosotros somos esto, y ellos son esto otro. Entonces, de esa manera, es muy fácil ir a atacarlo. En las cruzadas, lo que hacían los varones cristianos era decir, los musulmanes, los herejes han matado a Jesús, los herejes se han quedado con las tierras santas y tenemos que ir a recuperar el santo sudario, tenemos que recuperar la cruz de Cristo. Iban y hacían desastres. ¿Por qué? Porque eran herejes, porque eran no humanos. Esa construcción del otro como un no humano es lo que permite que se generen guerras. No, y después construir el odio, ¿no? Digo, por eso a mí me interesa esto, porque, a ver, a mí me gusta, yo hablo de las cloacas de las redes sociales, ¿no? Y entonces me meto a bucear en las cloacas y veo que se van generando esos microfascismos, ¿no? Esos micromensajes de odio que de repente bloom y tenés un Bolsonaro. ¿Cómo puede ser que el pueblo brasileño haya votado un Bolsonaro, ¿no? Es la pregunta que nos hacemos ahora. Y yo siempre recuerdo un congreso en Mendoza, que me puse a conversar con un brasileño, un sociólogo brasileño, Jefferson, y él me comentó cómo había mensajes fascistas en Brasil. Y yo me acuerdo que lo mirá y digo, este tipo vive como muchos académicos en una realidad paralela que no existe, ¿no? Mirá si va a haber fascismos en Brasil y ultraderecha en Brasil. Y cuando vi Bolsonaro digo, wow, o sea, hubo algo que no vi venir y estos tipos por eso son académicos y estudian esas cosas puntualmente. Y después ven venir y uno se acuerda, tenía razón. Entonces, me interesa, ¿viste? Ya es tarde, ya no tenés a Bolsonaro ahí con la banda presidencial. Entonces, por eso me interesa prestar atención ahora y de algún modo conversarlo, exponerlo, explicitarlo o mostrarlo, que puede ser, por supuesto, uno corre siempre el riesgo de equivocarse, pero lo ve ahí abajo y de repente lo tiene ahí arriba, ¿no? Y bueno, está bien dispararle por la espalda al que, no sé, a un delincuente. O al menos es mi lectura. Entonces, digo, prestar atención a eso, ¿no? ¿Cómo puede haber manipulación del odio? Y era una de las preguntas que te quería hacer después de eso. Son agentes sociales. Lo que uno no debería hacer como analista social es pensar que todo el mundo piensa como uno. Claro. La gente, primero, más que pensar, siente. Las personas, más que pensar, sentimos. Después racionalizamos. Perdón, los indígenas hablan de sentipensar, ¿no? Como que va junto el sentimiento con el pensamiento. Como ellos, a mí me parece una explicación interesante porque entiendo eso de ir de la mano, ¿no? Y pensando las cosas te gustan o no te gustan. Las cosas te llegan o no te llegan. El tema es que una vez que te llegaron, tocaron algo que es muy grande en tu estructura mental, que son las emociones. Cuando alguien te cae bien, y te cae bien. Y cuando alguien te cae mal, cuesta mucho después revertir ese primer contacto emocional que tuviste con el otro. Lo que suelen hacer los líderes fascistas, siempre de vuelta, es tocar las fibras más emocionales y simplificarte el mundo. Por eso te decía, no todo el mundo piensa como un analista social. El mundo en general, por lo menos por los procesos históricos que nosotros ya estudiamos, a veces tiene buenos momentos y a veces malos. En los malos momentos, la gente está enojada. Y yo te dije, el odio siempre busca un culpable de lo que me pasó. Además tenemos una estructura de pensamiento causalista. Siempre que hay un ruido, decimos, ¿quién fue el que hizo el ruido, no? O si pasa algo, siempre queremos encontrar un responsable en el trabajo, ¿no? ¿Quién fue el que hizo esto? No importa el problema, ¿quién fue? En la sociedad pasa lo mismo. Cuando tenemos un problema económico, por ejemplo, siempre queremos encontrar un responsable. Entonces le achacamos la responsabilidad que el ministro de Economía es un tarado que no sabe hacer nada. No se puede explicar a partir de una persona un mundo. No se puede explicar el nazismo a partir de Adolfo Hitler. Tenés que entenderlo en contexto social. Bien, bueno, entonces yo quería que me tiraras un titular, vamos a tener menos odio, vamos a tener más odio, ¿no? O sea, lo guardamos para la próxima. Va a ser igual, escuchame, acá ya vivimos cosas terribles. Yo no creo que sea un cambio radical, creo que nos vamos a olvidar como de la crisis del 2001, ¿viste? Algo que pasó. Nos va a quedar ese recuerdo. Pero va a volver todo, me parece a mí, a la normalidad.
Es cierto que se van a poder tomar medidas que estaban latentes y que todavía no se tomaban. Por ejemplo, que vos no vengas más a trabajar y que labures desde tu casa, ¿no? Y que eso nos permite reducir costos. Me parece que eso sí. Es verdad también que nos puede pasar como a China, que nos vamos a llenar de motos y bicicletas, porque eso va a favorecer que no estemos tan hacinados. Pero por ejemplo, una de las cosas que plantea Byung-Chul Han es lo de las tecnologías de control, ¿no? Eso es no sé, por eso también digo, la filosofía plantea cosas que no necesariamente tienen que ver con, como decía, son afirmaciones. Pensar la existencia de tecnologías del control, que por lo pronto en Argentina solamente es bajarse el app. Vamos a copiar también la tecnología de la ciberseguridad y la vamos a hacer desastrosa. Tal vez no lo podemos bajar porque no tenemos espacio en el celular. Por ejemplo. Pero, mi amigo, bueno, muchas gracias por el tiempo para pensar, para discutir este tema, que me parecía interesante. Y bueno, vamos a despedir a todas, a todos y a todes, y así también nos vamos adaptando. Y bueno, agradecerles por haber estado acompañándonos. Lo mismo, muchísimas gracias, Dami, por esta oportunidad que me estás dando. Vos sos un tipo que me encanta hablar porque sos muy buen periodista, porque no sos invasivo, porque permitís que el otro se exprese, porque escuchás lo que dice el otro y preguntás en función de lo que dice el otro, no tenés una guía rígida, y me hace sentir muy cómodo cada vez que podemos charlar. Es verdad que nos vincula algo emocional, pero me siento muy cómodo. Muchas gracias.